¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la primera clase para los alumnos del segundo semestre en la materia de Química 2. Algo importante que cabe destacar en este sentido es que es la primera clase del segundo parcial, ¿sale? Ya después de que ustedes hicieron el examen el día viernes, ya vamos a pasar a nuestro siguiente parcial, ya es completamente algo nuevo, simplemente para que ustedes lo tomen en consideración. Antes de comenzar con esta clase, que como ya se dieron cuenta en el título, vamos a hablar de los sistemas dispersos, que son mezclas, tan sencillo como eso. Eh, Voy a darles varias situaciones que tenemos pendientes con ustedes. Una, bueno, voy a adelantar, pero igual. He notado que, bueno, no sé si sabían, pero en YouTube y en esta plataforma te dice como un promedio de las vistas que tienes. Entonces puedes saber qué tal van los videos. Entonces, como ustedes sabrán, yo tengo, por ejemplo, en promedio, bueno, no en promedio, sino que yo tengo 94 estudiantes, supuestamente, que tienen que ver mis videos, aproximadamente unos 94, 92 estudiantes que tienen que ver mis videos cada día. Y he notado que cada vez que subo un video tengo tal vez menos vistas y menos vistas. Entonces, eso no es ningún problema, porque espero que ustedes estén estudiando por su cuenta, pero obviamente no lo están haciendo y lo noto en varios problemas que tuvieron en el examen o en los trabajos que me mandaban. Entonces, sí es importante que ustedes tomen eso en consideración para cuando esté, ¿cómo decirlo? Para cuando estemos hablando de esta parte. Por ejemplo, miren, aquí les muestro aquí, alcanzan ahí a ver, miren. Por ejemplo, a ustedes les tocaba no, esta, que es la 36ª clase, que fue la última clase que tuvimos justamente con ustedes, que duró 23 minutos. Y si se dan cuenta, aquí nos dice que tuvo 37 vistas. Y así sucesivamente con todos mis demás videos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en la 35ª, que fue la clase anterior, tiene únicamente 31 vistas. ¿Sale? Yo todo el tiempo tengo que estar checando esto porque me doy cuenta o sé quiénes están saltando más o menos la clase o quienes simplemente no están entrando a la clase. Simplemente pasan su asistencia, tarde por cierto, y ya no, simplemente no entran a dicha clase, ¿ok? Entonces yo les recomiendo que por favor lo hagan. O sea, no es una obligación, simplemente es una recomendación. Otra cosa, justamente relacionado con este tema, es voy a intentar hacer que todas las clases que yo haga de aquí en adelante voy a intentarlas hacer rápido. O sea, la clase debe de durar aproximadamente 30 minutos, digamos 30 minutos, entonces mi plan es que en menos de 20, 15, 20 máximo, yo haga toda la clase que quiero que ustedes vean, que sí es como obligatorio, y los otros nada más son de ejercicios de repaso, como algo para que se les quede más grabado lo que acabo de hablar, ¿sale? Ese es mi plan, es la idea que tengo al respecto justamente de esta situación. Justamente también hablando de esta parte, les voy a mostrar cómo es que les fue en el examen. Dejen, hago aquí una nueva hoja y aquí pego. Si se dan cuenta, para los que tienen dudas respecto a cómo es la evaluación, digamos, aquí estoy usando como ejemplo a sus compañeros de primero A. Por cierto, de sus compañeros de primero A, así ante todos, déjenme felicitar a, ¿dónde está esta compañera Zoe? O Soy, no me acuerdo cómo se llama, que fue el único 10 que tuve de mi materia para el examen, y si no me equivoco es de aquí de primero A. Ayelén, muchas felicidades a esta niña, la cual sacó un 10 directamente en el examen y subo un 10 final de calificación. Fue, creo, la única en todos los tres grupos. Muchas felicidades. ¿Cómo es que hice esta evaluación? Ah, pues verán, yo tomé primero, obviamente, las tareas. Aquí, si se dan cuenta, están distribuidas únicamente 6 tareas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que de esas 6 tareas eran máximo un 60, ¿ok? Entonces son 60 puntos. Si tenían 60 puntos, equivale a 4 puntos. Entonces serían, digamos, por ejemplo, su compañera que tiene 60 sería 60, eso es X, por 4 entre 60, pues nos va a dar 4 puntos. Y esos 4 puntos se van sumando. A todos, por el hecho de que tenían sus asistencias y que no los dejé exponer, les di 2 puntos más. Y para finalizar es lo del examen. En el examen lo que sacaron, por ejemplo, su compañera primera, que es Shirel, serían un 10 de calificación en el examen equivale a 4 puntos. Entonces, como ella tuvo 6.70 y ¿qué? 76, sería 10.76
Déjenme saco la calculadora de aquí de la computadora para que vean cómo se hace. Pero al final de cuentas es una regla de 3. ¿Ya ven cómo siempre uso las reglas de 3? Pues no hay de otra. Prácticamente no hay de otra, así que no hay ni cómo hacerle. Sería 6.76 por 4. Ah, caray, eso no es. 6.76 por 4 igual entre 10. Y se va sumando, por ejemplo, si ella sacó sería 2.7 y se va sumando ahí a su calificación. Digamos, si sumamos 2.7, entonces serían 4 6 bueno, aquí sería 0.7 y 6 y 2, 8.7. Obviamente esta es una calificación de alguien que tuviera los 4 puntos completos de todos los trabajos. Por ejemplo, en el caso de su compañera Zoe, pues por eso tiene todo, ¿no? Por eso sería 8.7. Digamos, en el caso de la compañera María Guadalupe, que es el número 3, tiene 4 puntos más 2, está bien. La única diferencia es que su compañera María Guadalupe tuvo 6.19 en el examen. Entonces sería, para 6.19, recuerden cómo es la regla de 3, es 6.19 por 4 entre 10. Y obtenemos 2.476. Ajá. Sería aquí 2.47, eso no es un 7, así. Entonces sería 764 y este es 8.476. Y si se dan cuenta, su compañera es lo que tiene, 8.476, ¿sale? Así es como yo saco las evaluaciones para todos en realidad, ¿sale? Nada más para dejar esa parte clara. Ahora, recuerden, esto es muy importante. Intenten ya dividir su libreta y todo lo relacionado con lo del parcial pasado, pues ya quedó atrás. Solamente lo van a utilizar para el siguiente examen, que en realidad es el semestral, y ustedes ya recuerden que no es un parcial, es solamente un examen, pero sí lo van a ocupar aquellos que saquen menos de el 9 que se requiere para poder exentar, ¿sale? Solamente para que tomen eso en consideración. Creo que esto es suficiente hablando de lo que ya pasó. Ahora pues vamos a lo nuestro, que es este nuevo parcial, ¿sale? Vamos a cerrar esto. Y vamos a hablar de los sistemas dispersos. Como les había dicho anteriormente, ¿qué es un sistema disperso? Un sistema disperso es otra forma de denominar a las mezclas o los compuestos, la combinación de varias sustancias. Eso es un sistema disperso. Este sistema disperso primero tenemos que dar varias definiciones para poder hablar de lo que es en específico una mezcla, por ejemplo. Partamos del tema en general que es la materia. La materia, como ustedes recordarán, es todo cuanto existe en el universo o cualquier tipo de sustancia que puedas tocar o medir, digamos. Entonces, ahí surge otra definición que es sustancia. ¿Qué es una sustancia? Una sustancia es una cantidad de materia, es una muestra de materia, por eso van relacionadas. O sea, cuando hablamos de una sustancia, hablo del lapicero que uso para escribir en la computadora, digamos, adiós, un desarmador, esta cajita, eso es una muestra de materia, es una sustancia. No necesariamente cuando hablemos de sustancias me voy a referir a algo fluido, a un líquido. Eso es lo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta. Por ejemplo, si yo les muestro este polvito, que es chía, entonces no es polvo, son semillitas. Esas semillitas, si se dan cuenta, están en estado sólido, pero entonces esto es una muestra de sustancia, es una sustancia en realidad, aunque sea sólido, ¿sale? Entonces, eso es una sustancia. Y ahí viene otra definición, que es sustancia pura. ¿Qué sería una sustancia pura? Es una muestra de sustancia de cualquier índole que puede pertenecer a cualquier índole, puede ser de cualquier tipo de muestra, pero que solamente contiene átomos de un tipo específico de sustancia, un tipo específico de compuesto, digamos. Eso es una sustancia pura. Y aquí es donde surgen los términos elementos y compuestos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si hablamos de una sustancia pura, digamos, yo quiero decir que depende mucho de la definición, digamos. Si yo quiero decir una sustancia pura que sea puro silicón, digamos que, entonces dicha sustancia pura podemos decirle que es, por definición, sería, digamos que este silicón es únicamente la sustancia pura, que sería puro silicón, digamos. Pero si nos hablamos en grosso modo, pero si nosotros nos referimos en forma muy específica a la definición como tal de sustancia pura,
Entonces, cuando definimos sustancia pura, nos topamos con la definición de un compuesto o un elemento en su defecto. ¿A qué me refiero? Que digamos que nosotros tenemos una muestra de materia y de esta muestra de materia solo tenemos sodio, que es un metal, como ustedes recordarán. Déjenme les pongo una imagen para recordarles, para refrescarles la memoria. Ahora, eso es el sodio, ese metal que es muy blando y que puede inclusive cortarse con un cuchillo, si se dan cuenta. Eso es muy reactivo, por eso no lo puede agarrar con su mano. Tiene un guante de protección. Pero bueno, entonces cuando nosotros hablamos de una sustancia pura, nos podemos referir específicamente a solo sodio. Eso es una sustancia pura porque no contiene otro tipo de elemento compuesto dentro de esta muestra de sustancia, esta muestra de materia. ¿Ok? O sustancia simplemente, ya quedamos que la definición de sustancia es una muestra de materia. Y eso es una sustancia pura, aquel que solamente tiene ese tipo de elemento. Entonces, ¿cuál sería también otra sustancia pura? Otra sustancia pura, por ejemplo, sería la sal. El que ustedes recordarán qué es la sal. Déjenme agrego otra imagen aquí. ¿Qué es la sal, niños? La sal, pues recordarán que es cloruro de sodio. Es una mezcla, digamos, ya de varios elementos, específicamente el cloro y el sodio. Y ya tenemos este que es cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Pero sigue siendo una sustancia pura porque ya solo contiene sal de mesa o cloruro de sodio. ¿Ok? Entonces, esas son las definiciones que yo quería que ustedes primero entendieran. De sustancia pura, elemento y compuesto. ¿Ok? ¿Qué características tienen? Y ahora sí vamos a enfocarnos como tal en elemento y en compuesto, que son sustancias puras. ¿Qué características en específico tienen? Por ejemplo, un elemento es bueno, bueno, ya está elemento, vamos a dejarlo primero. Un elemento es un tipo de sustancia, digamos, o un tipo de materia, la cual no puedes dividir más. Esa es la característica de un elemento, porque, como les dije, en el caso del sodio, el, el sodio nosotros no lo podemos dividir más, o sea, tú no puedes separar las sustancias que contiene el sodio porque el sodio solo contiene sodio, son solo átomos de sodio. Por lo tanto, no lo puedes dividir más, ¿ok? Como no lo puedes dividir más, a eso se le conoce como un elemento. ¿Cuál es la diferencia cuando tú tienes un compuesto? En este caso el cloruro de sodio, la sal de mesa, que el compuesto todavía lo puedes dividir una vez, ¿ok? Puedes separar los dos elementos, el cloro del sodio, puedes separarlos. Entonces, esa es la característica entre un elemento y un compuesto. Que el elemento todavía puede ser capaz de separarlo, el compuesto todavía puede ser capaz de separarlo, perdón, y el elemento ya no, el elemento no se puede separar en unidades más simples. Esa es la diferencia y esas son como tal las definiciones que yo quiero que ustedes tomen en cuenta para lo que sigue. ¿Por qué? A pesar de que esto parezca algo obvio, tenemos que tomarlo mucho en cuenta porque para las siguientes definiciones, o bueno, ejercicios, porque obviamente saben que en mi materia son puros ejercicios, tienen que tomar muy en cuenta estas pequeñas definiciones porque las vamos a utilizar para poder referirnos adecuadamente a todos los pasos o a todas las sustancias que están involucradas dentro de los ejercicios que les voy a estar mencionando. O sea, es para que simplemente los ejercicios no se les compliquen tanto la vida. ¿Ok? Esa es simplemente la razón. Perfecto. Excelente. Vamos a continuar. Ahora, ya que definimos esa parte, vamos a ver lo que es una mezcla. Una mezcla, tenemos dos, bueno, tenemos varias que ahorita vamos a ir definiendo, pero digamos que en general yo voy a mencionar que son sustancias o mezclas que es homogénea y heterogénea. Pero ¿qué es una mezcla? Para empezar, una mezcla en simple es la combinación de dos o más sustancias. Suceda uno una reacción química. Eso es una mezcla. O sea, si tú agarras y haces un licuado, eso es una mezcla. Si haces una ensalada, eso es una mezcla. ¿Sale? Simple, tan tan, se acabó. Eso son mezclas. Combinación de dos o más sustancias. Ahora, parte de ahí dos definiciones, que es una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. ¿Qué es una mezcla homogénea? Una mezcla homogénea es aquella mezcla o aquella sustancia, porque ya es una sustancia como tal, ya es un todo, la cual no se pueden distinguir a simple vista los compuestos que la componen o las sustancias que la componen. Como les di el ejemplo del licuado, si tú haces un licuadito de fresa con mango, digamos, qué rico. Tú los mueles en la licuadora y le echas azúcar si quieres. Tú puedes identificar individualmente, aquí está el azúcar, aquí está la fresa y aquí está el mango. ¿Verdad que no? Se ven ya están tan mezclados
y es muy difícil poderlos identificar uno de otro, ¿sale? Justamente esa es la razón. Entonces, una mezcla homogénea es aquella donde ya no puedes identificar las sustancias que están formando dicha mezcla, ¿ok? Eso es una mezcla homogénea. Ahora, una mezcla heterogénea es aquella mezcla la cual sí se distinguen los compuestos que la forman. Por ejemplo, ¿quién sería? Ah, digamos una ensalada otra vez. Tú ahí ves la lechuga, ahí ves el jitomate, ahí ves los aceite, yo qué sé, y te das cuenta entonces que está conformada por varias cosas, pero que tú puedes ver a simple vista, ¿ok? Y esa es la diferencia entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Ahora, esto parece muy simple y lo es, de hecho es muy muy simple, pero les tengo que dar dichas definiciones para que entiendan los ejercicios más adelante. ¿Por qué? Digamos que nosotros ya definimos entonces qué es una mezcla homogénea y qué es una mezcla heterogénea. Perfecto. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar específicamente en las mezclas homogéneas, porque de las mezclas homogéneas parten los compuestos, bueno, no compuestos, parten las sustancias que vamos a estudiar, que se les llama los sistemas dispersos, ¿ok? Un sistema disperso es justamente esta definición de una mezcla. Un sistema disperso es una mezcla, claro. Pero digamos que nosotros lo podemos definir en dos grandes grupos, que es la mezcla, bueno, una mezcla homogénea, un sistema disperso empírico o valorado. ¿Qué es un sistema empírico? Aquel que haces un cálculo pues al azar para poderlo preparar. ¿Qué sería eso? Digamos que se preparan un café con café soluble, entonces tú le echas algo de una cantidad de café, una cantidad de azúcar, una cantidad de agua y ahí quedó. Y es una mezcla, una sustancia, un sistema disperso. Pero es empírico porque tú no sabes exactamente cuánto le pusiste, simplemente es más o menos. Pero cuando tú haces un sistema valorado, significa que puedes utilizar una ecuación para saber cuál sería la cantidad exacta que tú le echaste. Por eso es importante todas las definiciones que les he dado anteriormente. De eso se trata esta parte. ¿Sale? Vamos a continuar. Como les había dicho, vamos a enfocarnos ahora específicamente en una mezcla homogénea. ¿Ok? Vamos a continuar de ahí. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, una mezcla homogénea, ya quedamos que es esa sustancia o esa combinación de dos o más sustancias donde no se ven qué es lo que lo compone. Por ejemplo, el café, ustedes le agregan azúcar, agüita y canela, yo qué sé, y se dan cuenta que no puedes ver en específico dónde están los componentes que este tiene. De hecho, es más complejo que eso. Un sistema disperso, una mezcla homogénea, puede contener cientos o millones de partículas dentro. Por ejemplo, en el caso del café, son millones de partículas ahí que tú no puedes ver. De hecho, el café, un dato interesante, para que pueda tener ese sabor y ese aroma tan característico que tiene el café, son más de 500 sustancias en el café y más de, bueno, una y otra, o sea, son cuántas, son como 400 para el aroma y como 300 para el sabor o al revés. 400 para el sabor, como 500 para el aroma, o sea, son diferentes tipos de sustancias para que puedan tener ese sabor y ese olor característico. Entonces, si se dan cuenta, es un sistema disperso, una mezcla homogénea, porque tú no ves todas esas partículas que lo componen, ¿sale? Ahora, como tal, una definición más, pero digamos que es simplemente para poder llegar al punto que quiero tocar con ustedes, que es las mezclas y todo esto. Vamos a estar dando varias definiciones. Por ejemplo, como les dije en un inicio, como se llama el tema, sistemas dispersos. También nosotros les llamamos disoluciones. ¿Por qué? Porque una disolución es la combinación de un soluto y un disolvente. Uno que está en poquita cantidad y uno que está en más cantidad. Y el solvente o disolvente, como saben, desbarata por completo, combina por completo, las partículas se unen por completo del soluto con el disolvente, por eso se les llama disoluciones, ¿ok? Ahora, mezcla, sistema disperso, disolución, es una disolución empírica. ¿Por qué? Porque recuerden, como les dije hace unos minutos, una disolución empírica es aquella donde tú no haces un sistema o no haces un cálculo matemático para saber su concentración. Y justamente esta es la razón de esto. Una disolución diluida, que es una disolución empírica, es aquella donde la cantidad de soluto es muy pequeña comparado con la cantidad de disolvente. Ahora, aquí vienen
Aquí vienen dos términos muy importantes, es una moto, perdón. Aquí vienen dos términos muy importantes que los voy a anotar, que es soluto y disolvente. Ajá. ¿Qué es el soluto? El soluto es aquella sustancia la cual se encuentra en menor cantidad y este se disuelve por completo en el disolvente o solvente, ¿ok? Ejemplo bien sencillo. Agarran un vaso grande de agua, digamos aquí mi electrolito, porque tenía mucha sed. Agarramos este y lo lleno de agua hasta aquí. Ajá. O mejor mi bote de agua para que vean. Tengo mi bote de agua, que le estoy haciendo aquí la promoción. Y digamos que yo tengo hasta aquí de agua, ¿no? Como se dan cuenta. Entonces yo agarro y le agarro y le echo una cucharada de azúcar. Lo mezclo. Es una mezcla homogénea porque ustedes no van a ver el azúcar. Para nada. Ok, ahora, de esta mezcla que acabo de hacer, es una disolución diluida. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad muy pequeña de soluto, una cucharada de azúcar, y mucha cantidad de disolvente. ¿Quién es el disolvente? El agua. Eso es el soluto y eso es el disolvente. ¿Ok? Y es una disolución diluida. ¿Cuál sería una disolución saturada? Una disolución saturada sería cuando la cantidad de soluto es casi equiparable con la cantidad de disolvente. Por ejemplo, digamos que yo le echo unas 10 cucharadas de azúcar. Entonces digamos que ya está saturada, que la cantidad de azúcar es muy grande. Pero esa es la característica de una disolución saturada. Aún así yo lo muevo, lo mezclo y se alcanza a mezclar. Está bien azucarado, digamos un refresco. Todo un refresco podría considerarse una disolución saturada porque tiene muchísimo azúcar, pero ustedes no se dan cuenta que sigue bien mezclada el azúcar, no se separa. ¿Por qué? O sea, disolución saturada es aquella que la cantidad de soluto es muy, no igual, pero casi equiparable con la cantidad de disolvente. Y una disolución sobresaturada es cuando la cantidad de soluto es tanta que el disolvente no la puede disolver, no la puede combinar por completo. Y es una condición. Una disolución sobresaturada es inestable. ¿Qué significa inestable? Que solita se separa. ¿Qué pasa si yo le echo aquí 1 kilo de azúcar? Bueno, eso es demasiado. ¿Qué le pasa si le echo medio kilo de azúcar? ¿Creen que se combine? En realidad no. Y como no se va a combinar, va a estar separada y se va a ver cómo el azúcar va a quedar aquí, separada. Entonces eso ya no es una mezcla homogénea. Por lo tanto, no es una mezcla homogénea. Bueno, no es simplemente una mezcla homogénea. Pero si yo la agito mucho y sigue sin mezclarse, no. Sigue sin ser una mezcla homogénea, es una mezcla heterogénea. Digamos que yo la pongo a calentar y calentándola, ahora sí se mezcla por completo el azúcar con el agua. Eso lo hace ya una mezcla sobresaturada, una disolución sobresaturada. Pero cuando se enfría se vuelve a separar. Eso es exactamente una disolución sobresaturada. ¿Por qué? Se les considera que son inestables porque no se pueden mantener combinadas por completo. ¿Por qué? Hay algo muy interesante. Si yo le echo aquí azúcar y lo mezclo bien, una disolución diluida, nunca se va a separar. O sea, si yo la tapo, no dejo que se evapore y ahí la dejo y no se evapora, jamás, jamás, jamás se va a separar y nunca tú vas a ver el azúcar. Eso es una condición de una mezcla, una disolución diluida o, bueno, diluida, digamos, que nunca se separa. O sea, si ustedes van a dejar ahí el azúcar y el azúcar está combinada por completo sus moléculas del agua con las moléculas del azúcar y nunca se van a separar. Están perfectamente mezcladas, a menos que tú la quieras separar, pero si no, solita nunca se va a separar. Esa es la condición justamente, ahí Dios que se me mojó mi compu. Esa es la condición justamente de una mezcla, de una disolución diluida, saturada y sobresaturada. Diluida, la cantidad de soluto es muy pequeña comparada con la del disolvente. La saturada casi es lo mismo, pero no igual. O sea, no tienen misma parte, ¿no? Es lo suficiente como para que se puedan mezclar. Y sobresaturada es cuando tiene demasiado y no se puede mezclar y necesita un medio externo para poderlo mezclar. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo de esta forma y no simplemente les digo, es que necesitas agregarle exactamente a? ¿Por qué? Porque siguen siendo disoluciones empíricas. No necesitas un cálculo matemático para saber cuánto tienen o qué proporción tienen. Por esa es la razón. Si yo les dijera exactamente cuándo tienes que echarle, entonces ya deja de ser, bueno, no deja de ser, pero ya no tiene sentido considerarse una disolución diluida, saturada o sobresaturada, porque por eso son empíricas, porque no necesitas un cálculo matemático. Si tú ya haces un cálculo para saber qué concentración tiene, eso ya es otra historia, ¿sale? Cuando ya haces un cálculo, significa que ya es una disolución
valorada, que ese es nuestro siguiente tema, las disoluciones valoradas, ¿sale? Que creo que ya no vamos a alcanzar a ver hoy, pero igual, disoluciones valoradas. Antes de que pasemos a eso, me gustaría que ustedes, bueno, antes de pasar justamente a la disolución valorada, me gustaría que ustedes conocieran dos definiciones más, que es coloide y suspensión. Ah, no los anoté, esperen. Coloide y suspensión. Suspensión. Ah, es con S. Diantres, amigos. Miren, ¿qué es un coloide y una suspensión? Un coloide, por ejemplo, es una disolución, la cual también es empírica. Es, por ejemplo, la gelatina. La gelatina forma agrupaciones de moléculas, las cuales hacen por eso es que se ve gelatinosa o sólida, porque la mezcla crea agrupaciones lo suficientemente grandes que pueden ser vistas. O sea, cuando ustedes agarran la gelatina, ven así como, pues, como se ve como solidita, ¿no? Y una suspensión es lo mismo, o sea, es una mezcla, ambas son mezclas homogéneas, ambas son disoluciones, ambas son sistemas dispersos, los cuales las moléculas se agrupan de tal forma que tú puedes verlas. Por ejemplo, en el caso de una suspensión, es digamos un medicamento que te van a inyectar. No sé si alguna vez han visto que es una ampolletita, imagínense que es una ampolletita esto, y está una fase, un polvito. Ustedes le agregan agüita, lo mezclan y se ve ya mezclado por completo, se ve una mezcla homogénea, pero si tú la dejas así, sin moverse, solita se separa. Eso es una característica también de una suspensión, la cual forma agrupaciones muy grandes, tan grandes que hasta se ve así como medio solidón, así como más denso, digamos, pero cuando tú lo evitas o cuando tú ya no agitas el recipiente, se empieza a separar y es inestable. Eso es una característica de una suspensión. No necesariamente es por ser una solución, ¿cómo se llama? Sobresaturada, no necesariamente es por eso, es porque la sustancia tiene esas características. Por ejemplo, otra característica de una suspensión, digamos, una suspensión sería, por ejemplo, el agua con tierrita, con lodo, que si ustedes la mezclan, se ve que ya es completamente agua café, y si la dejas mucho tiempo, ¡pum!, se separa. Tenemos agua y la tierra abajo. Si se dan cuenta, eso es una suspensión y no es porque tenga mucha tierra, es porque simplemente por las propiedades intrínsecas que tiene la tierra y el agua no se pueden permanecer unidas. No es como el azúcar y el agua, por ejemplo. ¿Sale? Y el coloide, por ejemplo, es cuando la gelatina, una pasta dental, cuando forma esas agrupaciones que puedes ver, o sea que se queda casi sólido. Si se dan cuenta, la gelatina y la pasta dental tienen esas características que se ven casi sólidas, es que las moléculas están muy unidas unas de las otras, ¿sale? Yo creo que en la siguiente clase les muestro un video para que sea un poco más claro y ya paso con las disoluciones saturadas. Digo, disoluciones valoradas, perdón. Y eso va a ser todo por esta clase. Espero que estén muy bien, descansen mucho y pues nos vemos en la siguiente. Buen día.